Bienvenidos a esta primera transmisión del podcast Así Nomás Es. Hoy tenemos como invitado a un amigo mío, socio y, bueno, alguien que me ha impresionado mucho, que a su corta edad ha logrado tanto en inversiones inmobiliarias, Mauricio Fernández, este, abogado de profesión. Te has dedicado, creo que todo este tiempo, un poco a ejercer el derecho y adicional a eso, a empezar a, no sé si decirlo, capacitarte, entrenarte, experimentar con el sector inmobiliario, hasta el punto de que en muy poco tiempo has logrado tener excelentes resultados con el tema inmobiliario y el tema financiero, las inversiones. Entonces, creo que no podía tener un mejor primer invitado que alguien tan joven que haya logrado tanto en tan poco tiempo, ¿no? Que de eso se trata y de eso quiero que se traten los capítulos de este podcast, hablar con gente que ha tenido cierto grado de éxito en diferentes sectores, pero hablar de lo que los gurús de allá afuera en finanzas, los gurús inmobiliarios, los gurús de los emprendimientos, todos estos coaches motivacionales que nos dicen que si quieres puedes, con solo quererlo vas a lograrlo, digamos, ¿no? Que no importa lo que suceda a tu alrededor, que vos con que lo querrás con fuerza se logra. No te dicen, digamos, ¿no? Lo difícil, lo complicado, los errores, los problemas, los fracasos que vas a tener en el camino. Entonces, este, Mauricio, no sé si querés dar una pequeña introducción sobre vos mismo. Claro, primero, gracias por esa magnífica introducción, casi lloro. No, eh, es realmente cierto lo que decís, que hay veces los gurús que te enseñan mindset, desarrollo personal, en este caso inversiones en bienes raíces, te dicen la parte linda, la parte que uno goza, pero no te dice la parte grosa, ¿me entendés? Que a medida la vas sufriendo y la vas descubriendo poco a poco. Porque los problemas al principio no están a tu vista. Los problemas se generan a medida de cómo vas sobrellevando tu servicio, en este caso alquileres, en bienes raíces, o incluso problemas con tus propios inquilinos, ¿no? Claro. Que ahí te das cuenta que vos no podés ser un todista. Mm, Si vos estás enfocado en los ingresos pasivos, como son los mm, alquileres, tenés que tener un equipo que te cubra ciertos problemas, por ejemplo, de vacancia, de arreglos menores, de arreglos mayores, de problemas legales de la propiedad. Y te claro. das cuenta que vos no podés cubrir todas esas cosas y a medida que vas avanzando te estás enrolando en esos problemas. Y vas entendiendo lo difícil que va a ser poner en marcha el negocio, digamos, ¿no? Claro, Bueno, antes de, para poner en contexto a la gente, el negocio en el que más ha prosperado, en el que mejores resultados has tenido versus la ujú, media en todo Bolivia, te diría yo, ujú, ha sido el negocio de alquileres inmobiliarios, ujú. efectivamente. Pero antes de que lleguemos y profundicemos un poco en ese tema, ¿cómo inicia Mauricio Fernández, digamos, de chico, qué quería hacer a esta edad, digamos, ¿no, Mauricio? Mira, Bueno, que todavía estás medio chico, ¿no? ¿No? Tenés 24 años, por 24. cierto. Mira, yo siempre quise ser abogado. Siempre quise ser abogado. Siempre me gustó el tema penal. Me llamaba mucho la atención. No por el hecho de ayudar a las personas o así como te cuentan en la universidad, sino por el hecho de que haciendo la parte penal, tenés un concepto de resolución de conflicto. Y eso es Ok, algo que he aprendido mucho a raíz de mi experiencia y a raíz de enseñanzas de ciertas personas que me han llevado a lo que soy ahora. Bueno, como te dije, yo siempre quise ser abogado desde pequeño, pero en mi juventud, quiero decir, a los 12 a unos 17 años, no fui el ejemplo de joven, ujú. de niño, de puberto. Te gustaba dar problemas? No problema, fui responsable, pero a la vez dejado. Ah, ya, Yo era el típico chico que en el colegio nunca hacía las tareas, pero ya. rendía un buen examen y sobre todo exponía de una manera brutal. No Ah, sé por qué, siempre era alaraco. ya sé por qué nos llevamos bien ya. Yo tampoco hacía tarea. Y bueno,
A raíz de eso, Ujú, fui creo que materializando mi carácter ujú, y llegué a ser presidente de mi promoción. ujú, Tuvimos buenos ingresos en la semana del colegio. ujú, A raíz de eso hicimos una cena bonita en un hotel bonito. Y bueno, creo que ese es un primer logro que realmente yo quise tener y ujú, lo pude tener. Y en la época de universidad, yo no fui el chico más social o con quichicientos amigos. No, yo era centrado en el estudio y de ahí, el primer año de universidad, empecé a hacer pasantías y adquirir experiencia, porque yo siempre dije que la experiencia realmente hace al profesional, no el estudio. El estudio es X, es sí, teoría, pero la teoría no la puedes aplicar sin experiencia. Y, exactamente. Sí, claro, creo que si hay que darle un consejo a alguien que está estudiando, que es algo que hago mucho en los live o en donde sea que estoy, digamos, es, ujú, si conozco a alguien que está estudiando y me dice qué consejos me das, es siempre empezar a trabajar. practicado. Sí, empecé a trabajar en donde sea, como sea, pero empecé a trabajar porque aparte de lo que decís, que es aplicar la experiencia en el rubro, empezar a trabajar te va a dar currículum, te va a dar network, te va a dar la oportunidad de que cuando salgas de la carrera sea más fácil conseguir un trabajo. Sí, Ujú, es muy cierto eso, es muy cierto el tema de la experiencia, realmente te hace bien, no solamente por un currículum bueno, sino porque vos como persona valés más, porque acá la información, el conocimiento es la clave, en todo negocio, en todo negocio. claro, porque la realidad es que tenemos un desempleo por encima del 40% en Bolivia, Brutal, digamos, ¿no? Entonces estamos muy mal, digamos, ¿no? brutal. En cuanto a los profesionales. Y Ujú. lo otro es que tenemos más del 80% de los profesionales que se gradúan de una carrera y no terminan trabajando per se en esa carrera, digamos, ¿no? Que eso no diría que es un dato por sí mismo malo, porque no tenés que terminar trabajando en la carrera que te graduaste, de hecho yo casi no lo hago, digamos, ¿no? Tengo una empresa de diseño y demás, eh, pero es un dato interesante entender de que no es tan bonito como lo pintan, ¿no? Me voy a graduar y saliendo de la carrera El voy a mejor empezar a trabajo del trabajar. mundo. Claro, No, 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 ni no es. idea. Bueno, Ujú, siguiendo con esa parte, me acuerdo que en el tercer año de universidad yo obtuve una beca ujú, por el tema de que el CBA me dio una beca. ujú. Yo me gradué del CBA con inglés de verdad. Y Ya, fui a vivir a Estados Unidos un tiempo, ujú, trabajé en una empresa en Estados Unidos donde conocí gente realmente fantástica y que me abrió la mente, ¿sabes? ujú, Yo me di cuenta, acá en Bolivia, Santa Cruz, estamos tan chiquitos y el mundo es tan, tan, tan inmenso. Y me di ujú, cuenta que al caminar por Nueva York, vi torres enormes que ujú, en la punta decían los apellidos de Two Brothers. ajá, Y yo dije, wow, ujú, ¿cómo diablos han logrado esto? Y dije, qué no, es bueno. que es algo salvaje, es algo increíble. Y Sí, bueno, adquirí esa experiencia en Estados Unidos, volví a ¿esto Bolivia. a qué edad fue? A los Esto fue a los 20, 20 años. a los 20, A los 20 años a los 20 estuve años. viviendo en Estados Unidos. Tu familia se dedica al comercio, Ajá, estábamos al más temprano comercio. hablando de ese tema, Sí, ¿no? ¿Qué comercializan ellos? mi padre comercializa bebidas alcohólicas. Bebidas alcohólicas. Sí, Mm, desde que tengo, bueno, no uso razón, sino desde los 6 años creo que yo tuve. Y desde ahí, mi padre tiene mucha experiencia en esa parte. Creo que fue uno de los pioneros en mm. tener una tienda en la Ramada. O Ah, sea, ok. ¿me entendés? De los primeros de la Te ramada. lo Ok, juro. hace tiempo, sí. Tiempísimo. Oye, y pregunta, ¿tu padre tiene alguna profesión? No, No. comerciante neto. Ok, Esa es su comerciante profesión. neto. Nice. Ajá. O sea, vender es lo que hace. Es lo que hace. Y lo que me arrepiento de no haber aprendido, ¿sabes? Claro, o sea, sí, O sea, tenías ahí, digamos, lo tenía ahí ¿no? realmente me da mucha vergüenza a mí. Me da Ah, sí. mucha vergüenza. Sí, no tenía el carisma o no Ujú, tenía la facilidad ujú, en vender, no sé, ujú, no me nacía, pero ujú, a medida que fui creciendo me di cuenta, diablo, qué error cometí, viejo, ujú, ¿sabes? Porque las ventas te hacen millonario. Es como lo que te dije unos días atrás. ujú. En los libros no dice el mejor escritor, sino dice el Sí. mejor vendedor, Claro, digamos. el libro más Bestseller, vendido, el libro más bestseller, ¿verdad? vendido. Sí, No, ajá, bueno, sí.
bajo ese principio. Bueno, terminé allá en Estados Unidos, volví, terminé mi carrera, me gradué y dije, what else? ¿Qué más? Porque me sentí perdido un Ujú. tiempo. Eso te iba a decir, es muy normal cuando haces lo que la sociedad quiere que hagas o lo que la sociedad más o menos dicta que se tiene que hacer, llegas a un punto en el que decís, bueno, ahí, o sea, se supone que, a ver, ya crecí, ya estudié, ya me gradué, ya tengo mujer, ya tengo hijos, ¿por qué no soy feliz? What else, ¿Por digamos, qué no estoy o completo? sea, no estás completo, digamos, ¿no? Ujú, ¿Y qué fue lo que pasó en mí? Yo en ese tiempo me perdí, no, o sea, no es que ujú, fue un descarriado, borrachísimo, no. Me claro. perdí en la parte de la mente, me perdí en lo que realmente quería, Ujú, porque yo siempre estuve seguro de qué es lo que yo quería hacer. Yo quería ujú. ser Abogado. abogado, Ajá, quería ser claro. abogado, Ujú. quería ser abogado y ¿cómo Lo se tenías llama? claro, Lo digamos. tenía clarísimo Sí, ujú, desde pelado. ujú. Y Y cuando terminé, cuando ya lo fuiste fue como que, ¿por qué no soy feliz? ¿verdad? No sé, Sí. no me llenó, no me Ajá, llenó. A mí me gustaba mucho los negocios, resolver problemas y ujú, no me llené, la verdad, no me llené. Y ese fue el punto donde dije, ese fue el hook que me agarró a aprender más. ok. O sea, ahí cuando terminas la carrera y decís, puta, ¿por qué no estoy completo? O sea, esto era lo que quería toda la vida, digamos, ¿no? Ujú. ¿Qué pedo? ¿Qué me falta? Ahí dijiste, ok, tiene que haber más. Tiene que haber más. Lo mismo que en Estados Unidos, digamos, ¿no? O sea, cuando te Ajá, diste cuenta que el mundo no era Bolivia, que el mundo no era chiquito, digamos, ¿no? Que hay inversores exageradamente grandes en otros una lados. barbaridad. Ya, ¿no? Ya, Mm, y ahí dije, tengo que aprender más. ¿Y cómo aprendí más? Fue algo muy bueno para mí aceptar la ayuda de mi madre, porque mi madre ujú, siempre me decía, hijo, ujú, aprende inglés, y yo no quería, me daba ujú, flojera, yo tenía miedo al fracaso, siempre tuve miedo al ujú. fracaso. Decía, no, vamos a ponerme a plazo, el CV es caro, en ese Claro. tiempo era caro. No, Y sí, siendo caro. para, Solo que ahorita vos manejas un poco más de plata. ya, ya, ¿y cómo se llama? El CV era caro, y yo tenía miedo a fracasar, tenía miedo a aplazarme, a hacerle gastar plata a mi madre en vano. Mm, Y bueno, me apoyó, mm, terminé, aprendí inglés, me perfeccioné el inglés en Estados Unidos, volví ajá, y tuve la facilidad de leer y entender completamente libros en inglés. claro. ¿Ya? Y leí un libro de inglés que me puso la espinita de los bienes raíces. Mm. Nothing Down for the 90s. Ah, ya. ¿Ya? Ok. Ese libro me puso la espinita de bienes raíces. O sea, no lo terminé, pero me puso la espinita ahí, Ujú, digamos, de alquileres, ingresos pasivos, de administración, ujú, todo ese mambo. ujú. Bueno, y comenzó el mundo del TikTok. Ya. Ok. Siempre decía yo que descargarse TikTok era para gente vaga, O bla, bla, sea bla, bla, que bla. yo por suerte nunca dije un comentario muy contra TikTok, Ajá, porque fui de los primeros. Antes de la pandemia ya yo estaba en TikTok ya. ok. Entonces era como que yo no había dicho nada malo en No, contra de- yo nunca Ujú, expreso mucho en redes sociales mis ujú, ideas, no comparto mucho mi vida, pero sí ujú, tenía un concepto propio de que ujú, TikTok era para gente vaga, digamos, ¿no? ujú. Y iba yo el vago descargando TikTok, digamos. Claro, ajá. Descargué TikTok Ujú, y había un video de un chico, un colombiano, creo, o mexicano, ujú. que recomendó a los mejores mentores en ciertas áreas, como en criptomonedas, en criptomonedas, en trading, en bienes raíces y en desarrollo personal. ¿Esto cuándo fue? Fecha ¿Antes de exacta. pandemia o en pandemia? Después de pandemia. Después de pandemia. Después de pandemia. Ok. Después de O pandemia sea, fue. aguantaste la pandemia sin entrar a TikTok. Sí, aguanté de pandemia sin entrar. ¿Sabes por qué? Sos de los Porque, pocos. ¿sabes por qué? Porque Mm. yo soy muy enviciado de los juegos de Ay, ya. PlayStation. Ok. Te ¿Ya? pusiste a jugar toda la pandemia. Warzone. Ah, ¿Sabes? Brutal. Me pasaba las sí. 24 horas jugando, te lo juro. Yo, Brutal. yo jugué harto Destiny, pero creo que lo que más me envició en la pandemia fue la lectura. No, no, no Yo todavía. tengo un registro de script Ujú. que dice que durante el periodo de pandemia leí 267 libros. Uy, jodido. No sé si los leí completos todos, digamos, Pero pero ahí según el está, script, digamos, ¿no?
O por lo menos los ojeé, ubicás. Ujú. Yo en Ujú, pandemia trabajaba, ujú. en pandemia trabajaba, Sí, nosotros este, igual teníamos ahí pega, pero trabajaba éramos de y los pocos. no, y Ujú, me sentía entretenido porque ujú. en pandemia me di cuenta que soy bueno para la pastelería ¿Ah, sí? y me gustó, que hacía mis pastelitos, Mm, tres leches, no sé, me gustó, esa ya. parte de pandemia me agradó encontrar de Ujú. mí, no sabía. El, Bueno, mm, el trabajo manual relaja un huevo. y sí, Yo creo que uno de los momentos en donde más relajado estoy y dejo de pensar en el trabajo o pienso de una manera más creativa en el trabajo es cuando cocino. Por eso me mama cocinar, me encanta cocinar. sí, tenés mucha razón, la Ujú, actividad, ujú, esa parte es muy interesante porque te hace despertar ciertas cualidades que no creías que tenías, digamos, ujú, ¿no? Y bueno, terminó pandemia y yo ya comencé con otro mundo, dije. ujú, A raíz de TikTok empecé a seguir a esa persona, ujú, un colombiano que radica en Estados Unidos, que ujú, se llama Carlos Devi, ujú, que es un hombre de 65 años más o menos, que enseña desarrollo personal, finanzas personales, inversiones en bienes raíces, y aprendí mucho de él, en sus videos en YouTube que hacía. Y bueno, a raíz de eso ya fui cambiando mi mentalidad, ujú, ya fui cambiando mi mentalidad, porque uno de los primeros pasos fue este, elaborar mis finanzas personales. ¿Qué ujú. quiere decir eso? Es que mis ingresos siempre superen mis egresos y que Ok. tenga un pequeño, un pequeño ahorro para una futura inversión. Bueno, Ujú. ese fue el principio. No puedes ser inversionista en bienes raíces o en cualquier cosa si no sabes manejar tus finanzas personales, porque la vas a cagar. Sí. La verdad es que, a ver, es lógico que te tienen que sobrar dinero para invertir, Ujú, pero lo que creo que la mayoría de los gurús de finanzas personales no te dicen es lo difícil que es realmente que te sobre dinero, lo complicado que es llegar a ese punto. ujú, Y creo que es donde la mayoría de la gente que está del otro lado, que está en clase media baja, que puta, o sea, apenas y tiene para lo justo, ujú, digamos, ¿no? Para comer, para sobrevivir, para vestir a los hijos, digamos, ¿no? Y ujú, demás, no puede superar esa barrera, digamos, ¿no? No puede superar esa barrera. Y la verdad es que hay dos líneas, creo yo, para lograr que tus ingresos superen a tus egresos. La primera es, obviamente, y la más fácil, es ahorrar. A pesar de que todo el mundo piensa que está complicado, no me refiero a ahorrar de juntar quintos, sino me refiero a buscar gastar menos. O sea, exactamente. Ujú. anotar todos los gastos y encontrar los gastos hormigas que les dicen, Esos digamos, ¿no? gastos hormigas son un Sí, demonio. encontrar los gastos pequeñitos, buscar las formas de mejorar eso y no lo pensé como, porque esto tira, ¿no? A una línea de, es que voy a ajustarme el cinturón, digamos, porque no tengo lo suficiente. No, vas a ajustarte el cinturón para en un futuro tener lo suficiente, Ujú, para en un futuro tener más que suficiente, digamos, ¿no? Para en un futuro y para ir asegurando el futuro de tu familia. Porque si vos vivís toda la vida ajustado, cuando toque un problema complicado, ya sea de salud, ya sea crisis financiera en el país, ya sea crisis política, ya sea que te despiden del trabajo, lo que sea que pase, el vivir ajustado te va a pegar más fuerte, sí. porque no vas a tener cómo reaccionar ante esos escenarios imprevistos, Un digamos, ¿no? pequeño ejemplo te Ujú, doy, por ejemplo, me acuerdo, vos tenés tu familia ujú, y están acostumbrados a un estilo de vida que llega a raíz de tu salario alto y del salario de tu esposa también alto. Llegan a tener sus fulles vehículos BMW, su casa que pagan una cantidad bárbara de mantenimiento, en ujú, impuestos. Bueno, ya que vos te pasan al trabajo y no te quieren X, tu esposa se embaraza y no puede trabajar X, entonces ujú, ustedes dos no pueden trabajar y ustedes mantienen unos costos de vida elevados y ujú. que necesitan necesitan invertir su tiempo hombre para poder cubrir esos gastos. ¿Qué Claro. quiero decir con tiempo hombre? Que vos físicamente tenés que trabajar Ujú. para cubrir esos costes, Sí, sí. ¿ya? Y a medida que no trabajes, tu esposa no trabaje o no generes dinero de alguna otra forma,
tus costes se van a comer tus ahorros, porque Ujú, tus costes son muy elevados. ujú, Entonces, hay un desnivel porque ustedes están acostumbrados a un nivel de vida que solamente se cubren con tu esfuerzo físico. ujú, Y ese es lo que yo más temía en la vida, ujú, que si me pasaba algo a mí, ujú, a mi novia, X, yo quería que ciertas inversiones mías cubran mis costes de vida. ¿Qué quiero decir? Mi luz, claro. agua, auto, casa, supermercado. Lo básico que necesitas para vivir. Ajá, y que Ajá. no me sienta, Y que no no, dependa de tu hora, hombre. claro, y Ajá. que yo no despierte cada mañana de dónde voy a sacar plata, de dónde voy a Sí. sacar plata. Pero No, ese es, ya, ese yo creo que ya es un segundo paso, digamos, ¿no? O sea, y que está muy bueno porque es hacia donde hay que apuntar. claro. Pero a lo que me refería es, ese primer paso, yo decía, hay dos líneas. La primera es ahorrar costo, Ujú, que para mí es clave claro. aplicar las dos. Y la segunda es ver cómo miércoles saco más ingresos. Ujú, Cómo miércoles le hago para, puta, necesito jalar más plata para que realmente tener para empezar a invertir. Y yo creo que la mejor recomendación que le puedes dar así en general a la gente, porque no los conoces y cada situación es individual, ujú, si tenés la oportunidad, porque hay gente que no la tiene, o sea, hay gente que no importa lo que yo diga, no importa lo que vos digas, no importa lo que podamos enseñar, hay gente que está en una situación que no hay forma, digamos, ¿no? ujú. Gente que no tiene acceso a agua, gente que no tiene acceso a muchas cosas, la verdad es que no es como con, porque lo quieran mucho lo van a lograr. O sea, están en una situación que no les permite mucho más, digamos, ¿no? Pero si tenés la oportunidad de aprender a vender Es la mejor es una inversión. habilidad que te va a ayudar a obtener más ingresos. O sea, es una habilidad que te va a ayudar a poder decir, ok, ahorita yo trabajo en una empresa que hace esto y tenemos clientes de este estilo y a estos clientes nosotros podríamos ofrecerles este otro servicio y de ello podría tener una comisión o podría trabajar los fines de semana en cierta tienda o podría hacer esto o podría ser X o podría ser Y o podría ser Z, digamos, Los ¿no? negocios es Ujú, capaz, es producto de imaginación. Si ujú, vos los imaginás cómo hacer un negocio, créeme que se puede entablar. ujú, Créeme que se puede entablar, pero es algo importante lo que decís vos, la habilidad de vender es lo más requerido en todas partes del mundo. Es lo más requerido la habilidad de vender. Y si vos sabes vender, todos te van a querer. Todos te van a querer. Cualquier empresa, de ujú. cualquier producto, cualquier servicio, es algo bárbaro eso. Es algo bárbaro. ¿Vos cómo diste ese, o sea, cuando empezaste a hablar de finanzas personales, Ujú. qué fue lo que hizo el cambio para que logras dar ese paso y que tus ingresos sean más que tus egresos? Mm, siendo sincero, no fue algo Ajá, muy complicado para mí. ujú, Yo realmente no soy la persona que tiene muchos lujos, mis gastos siempre fueron bajos, ujú, y yo siempre ahorraba. sí. Ahorraba siempre más o menos entre el 50% de lo que generaba. Ok, desde que empezaste ya tenías esa filosofía Ajá, de... siempre, pero desde Ajá. que me eduqué más, ahorraba el 80%, incluso el 90%, brother. Ok, ok. Y Gastabas lo justo, gastaba digamos. lo justo, lo Ah, necesario. ok. Y alguno que otro deseo, Mm, yo utilizaba el método de si en 10 días lo quiero, me lo compro. Si en 10 días no lo quiero, no lo compro. ¿Ese de dónde lo sacaste? Eso lo saqué en un video de YouTube, ¿sabes? Ya. Yo consumía mucho YouTube y lo saqué de ahí. Algo que me impresiona, a ver, yo conozco mucha gente Ujú, y yo he charlado con mucha gente y yo no hace mucho, pues, será desde la pandemia más o menos, tengo la línea de que más o menos me gusta hacer 3 horas de lectura diaria, digamos, ujú, excepto fin de semana, digamos, ¿no? Que normalmente me dedico a cocinar y leo un poco menos. Pero cuando hablo de lectura diaria, no hablo de lectura per se, digamos, leyendo un libro, sino hablo de escuchar un podcast que tenga información que me ujú, interesa. Hablo de adquirir conocimiento a través de alguna charla o alguna conversación que me, que me, que me, que me motive y seguramente una hora, media hora de lectura en específico, digamos, ¿no? ujú. Pero la verdad es que he conocido muy poca gente que lo hace. Digamos, vos sos de los primeros que conocí que le tira igual 2 horas de lectura Yo le diaria tiro sin, 2 horas de sin, lectura diaria. Y sí, al principio me costó mucho porque ajá, cuando se supone que cuando estudias derecho tenés que leer. sí,
Y Sí, yo, de hecho, de Derecho y hecho, Medicina se supone que son o las sea, materias de más y de lectura. hecho al principio yo era Ajá. flojísimo leyendo, te Ya, lo juro, o sea, ok. tenía malos hábitos con la lectura, Mm, me dormía, no comprendía, me perdía, mm, veía la página en blanco a veces, o sea, no agarraba el feeling, ¿sabes? En la ujú. lectura. Luego aprendí ciertas técnicas de lectura que me ayudaron a concentrarme. Y ahí agarré y encontré una buena técnica que se llamaba Pomodoro. Pomodoro. Ok, que es, Ya, creo, 25-5. 45-5. Ah, ok. Lees 45, descansas 5 Ya, durante las veces que querrás. ya. Pues yo la modifiqué y dije, leo 40, descanso 5, 3 veces. Entonces se completan las 2 horas. De lectura, Dos claro. horas de lectura. Yo me encantaron los libros de desarrollo personal. Me encantaron un libro que el primero que lo completé y lo leí 2 veces al mismo tiempo fue Cómo influir en personas, Ah, de Dale Carnegie. no. Pensé que era cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Ese pues, El, Dale el mismo. Carnegie. Ah, ya, ok. Ajá. Pasa que tienen diferentes títulos en otros países. Claro, sí, sí, sí. Creo que en inglés es solo cómo influir en las personas, ¿no? Creo que Yo lo sí. leí Ajá. en español, te cuento, ese Ah, ya. libro. Fue el primer libro que completé. Ujú. Y me acuerdo que en la introducción y en la parte donde dice cómo leerlo, decía, lea 2 capítulos y vuelva a releer los 2 capítulos. Entonces yo hacía eso. Ah, Leí 2 ya. capítulos, terminé 2 capítulos y volví a leer los 2 capítulos. Es la Ah, primera ya. vez. Leí el libro 2 veces en una, Ah, ya. pero entendí perfectamente los conceptos, los manejé, los Ajá. apliqué y ese fue mi brecha. Ok. Eso fue lo que me abrió la lectura. Y ahí empecé a comerme libros en 3 días, 2 días, de 200 páginas. Leía tan rápido Claro. y entendía, digamos. Porque una vez escuché, este, solo basta entender una cosa del libro que leas y ya sos mejor. Ya lo hiciste, digamos, ¿no? Sí, lo cierto es que con que adquieras o sea, a ver, con que cada día adquieras conocimiento nuevo, así sea una sola Ya le cosa, pegaste, ya estás mejorando. O sea, claro. ya estás mejor que ayer y mañana vas a estar mejor que hoy. Y ese interés compuesto que generas de, Ajá. de meterle conocimiento todos los días, Va a explotar un día. algún día va a acumular y va a permitirte aprovechar oportunidades. L- Algo lo- que decías que me gusta mucho, que me gustaría que nos comentes bien qué técnica empezaste a ocupar, digamos, pero hay mucha gente que me ha dicho, digamos, cuando les comento el tema de la lectura, pero a mí no me gusta leer, digamos, ¿no? O Ujú. sea, no puedo, no me concentro, me duermo, me desconcentro muy fácil y no puedo leer, digamos, ¿no? Pero si vos me pones a trabajar, digamos, sí le meto, digamos, ¿no? Ujú. Si me pones y puedo limpiarte no, o sea, lo que sea para procrastinar la lectura y el Ajá. aprendizaje, digamos, ¿no? Este, y creo que lo que no entienden es que las cosas no son fáciles. O sea, el que lee, digamos, no es porque realmente haya sido un amante de la lectura desde siempre, digamos, Ujú. ¿no? No. Y no lees porque, puta, soy tan amante de la lectura que quiero estar todo el tiempo leyendo, digamos, ¿no? Lees porque sabes que te beneficia en el mediano, en el largo y en el corto plazo, digamos, ¿no? Entonces, cuando decidiste ponerte a leer, digamos, y cuando Ujú. decidiste empezar en un régimen, digamos, ¿qué crees que fue lo más difícil y qué crees que fue lo que más te ayudó? Creo que la técnica Pomodoro ha sido de las que más te ayudó o tenés Sí. alguna otra por ahí. Ya. La Ujú, técnica Pomodoro, la ujú, comencé a utilizar cuando leía libros, ya, ya, pero antes de leer libros leía otras cosas. Por ya, ejemplo, abogados, ajá, leía expedientes, ya, casos, y no lo leía por necesidad, sino por obligación, ya, ok, porque yo tenía un jefe ya, y tenías que leerlo. y tenía que quererlo y entenderlo y explicarlo Ajá, y ver el problema, cómo resolver el problema claro, y dónde ya, está el X y Y, ya, Z y ujú, mostrar y esto se puede hacer esta solución, ujú, digamos, y yo le leía. Y aparte, eran chismes, digamos, era chistoso, ujú. eran chismes, Ya, digamos, ok, ¿no? el chisme llama. Claro. Y bueno, empecé a leer así, Ujú, ahí empecé a leer, no por necesidad, sino por obligación, o ya por trabajo, digamos, ¿no? ujú, Y empecé a leer los expedientes, luego mi jefe me metió ese hábito de leer
el periódico y Ujú, empecé a leer. Todos los días leía periódico con él. Él ujú, terminaba y me lo pasaba y yo leía. ujú. Así comencé Ya, a gustarme en sí la lectura, pero en la universidad yo en la universidad no era amante de la lectura porque era estudiar para rendir un examen y si no lo rendías bien, está bien, claro, la paso la materia en verano claro. o X, digamos, ¿no? No, y al final estudiar para aprenderte de memoria cosas No para sirve, luego responder un no examen sirve. no tiene ninguna motivación de por No, medio, no, digamos, ¿no? A ver, es una recompensa muy superflua, digamos, no no, muy, o sea, muy, que no te va a ayudar, te va a ayudar en el examen a corto plazo, pero a largo plazo no lo vas a necesitar. que no sé si siquiera que te ayuda a corto plazo, te ayuda a sacar el pinche título, digamos, ¿no? Bueno, que ustedes como abogados sí lo necesitan. Claro, necesitamos, ¿no? Pero bueno, ya, en sí, enfocándonos a los libros en sí, Ajá, ¿cómo agarré ese hábito, hermoso hábito? En primero, el método Pomodoro, ujú, luego compré unos cursitos de cómo aprender a leer, ujú, enfocándome, y decía que para enfocarte, uno de los primeros consejos era nunca repetir con la boca. Si dice, fulanito se fue a la playa y se comió una sandía, no, solamente en tu mente. Lo pasaba. mm, O sea, que no lo hagas, no hagas doble pronunciación porque la pronuncias por tu boca y también la pronuncias acá en tu mm, mente, digamos, ¿no? Eso es doble pronunciación, entonces lees más lento, ¿ya? ya, Otro método para concentrarse, el primer paso es agarrar un lapicero, yo agarré un lapicero azul y por cada línea pasaba el lapicero y mis ojos seguían el lapicero. Y a ujú, medida que movía el lapicero, movía mis ojos y seguía, y seguía. Y empecé a leer más rápido, empecé a saltarme las palabras, las que enlazan palabras, me empecé a saltar y sobreentenderlo. claro, los D, los I, los O, Ajá. ajá, Empecé a sobreentender, que ya se leen como de como, pasada, ajá. digamos, porque no son importantes, ajá. Y bueno, así fui leyendo más rápido, leyendo más rápido, leyendo más rápido, hasta que ya me acababa libros en 2 días y yo me asustaba, ¿cómo diablos hago esto? Y siempre tenía algo de ese libro, siempre, Siempre había algo bueno, siempre, claro, siempre. ajá, Algo que mencionaste ujú. de ser 1% mejor cada vez, Claro, un poquito mejor eso también lo algo, leí en un libro. sí. ¿Sabes cómo se llama? No. Hábitos Atómicos, Ah, sí, sí, de James Clear. sí, sí, ¿De dónde sale este concepto? ajá, Este concepto sale de que en Gran Bretaña o Reino Unido, la, el equipo de atletismo, ujú, de bicicletas estaba muy mal. ujú, Contrataban un técnico y tenían malos resultados, contrataban otro técnico, tenían malos resultados, otro técnico tenía malos resultados, ya. hasta que llegó un tipo con esa filosofía de ser 1% mejor cada día. O sea, un poquito mejor, digamos. Pero Un bueno, po- el 1% lo 1% ocupaba. mejor cada día. Ok. ¿Y qué hizo este? Este, Al principio todos le decían, está loco, porque ¿qué Ujú, fue lo primero? Lo primero que hizo fue pulir las llantas, las bicicletas, ujú, acomodar los asientos donde sentaban los ciclistas, ujú, cambiar los cascos, cambiar su ropa, así. ujú, Pero todas esas pequeñas cositas fueron dando resultados, porque al final, en el 2006, el equipo de Reino Unido ganó el campeonato de ujú, ciclismo ujú, bajo ese concepto de ser 1% mejor cada vez. ujú, Y al principio no se siente ujú. y no sentís que progresás, Y te pero frustras. te frustras y ahí es la parte donde todos se rinden. Ujú, Y ahí es la parte donde pocos valoran su esfuerzo porque no ven los frutos. ujú. No es algo satisfactorio al principio. Justamente eso te iba a preguntar ahorita pensándolo, porque, a ver, se escucha fácil, ¿no? O sea, ponete a leer 2 horas diarias y vas a tener mejores resultados. Ujú, ¿Cuánto tiempo después de entrar en el régimen ujú. realmente te diste cuenta que habías logrado resultados que si no hubieras empezado a dedicarte a eso, no los hubieras logrado nunca? 45 días, 1 mes y medio después. marcadísima, 45 días, porque ¿Qué putas pasó? Porque eso está muy claro en tu cabeza, digamos, ¿no? ¿por qué pasó? Porque Ujú. yo si ya no leía ese día, me sentía mal conmigo mismo, Ya. viejo. Ahí yo sentí, y yo no me siento mal conmigo mismo cada vez porque Ujú, yo respeto mucho mis principios, mis ujú, valores. Pero ese día me agarró una flojera y no quise leer y me sentí mal conmigo mismo y ujú. fui y empecé a leer.
Ujú, Empecé a leer. Esa vez no leí de las 2 horas, pero leí 2 pomodoro, ujú. pero 2 son mejor que cero. Claro. Y ahí me di cuenta que ya agarré el hábito, ya no puedo dejar de leer, Ujú. me gusta leer, Sí. Y te frustra no tener tiempo para leer. A mí me frustra, me mama, ¿sabes qué? sí, me Me da, bloquea. a mí igual me complica la existencia. O sea, los fines de semana te los aguanto sin leer porque ya más o menos tengo como que mi cocino fin de Yo hasta semana, ya, fines de ¿no? semana leo. No, yo cocino y me gusta más el aplicar pensamiento crítico, digamos, ¿no? Ujú, Los fines de semana es como mis días creativos, digamos. sí, Pero, ¿y cuándo, porque esa pregunta es más, ¿cuándo ya tenías el hábito marcado, digamos, ¿no? ujú, Ah, 45 días. claro, lo que yo más o menos quería saber es, ¿cuánto tiempo después realmente dijiste, puta, esto no lo hubiera logrado si no hubiera empezado con este hábito, digamos? A los más o menos 4 meses, ¿por qué? Ajá. Como te dije al principio, yo leí Ujú. un libro de Bienes bienes raíces. raíces Ajá, ya. y ahí me fui dando cuenta porque unos libros decía que aunque no tengas dinero, ve a preguntar los precios de la casa, que no te dé Ajá, vergüenza. Yo sé eso. Fui a ya. preguntar los precios, los precios de la casa, me reunía con los dueños, Ajá, agentes inmobiliarios y me probaba, pues. ajá, No me le daba por crédito directo, decía yo no tenía ajá. nada de plata. Y Claro, para probarse. claro. Y hubieron muchos que dijeron que sí, como miles que dijeron que no. Ajá, De 1000, solamente 2 me dijeron que sí, digamos. ajá, Entonces tenés que acostumbrarte al no, claro. no, 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 no. Bueno, ahí fui y me di cuenta que sin Que, haber leído esto, ajá, no hubiera logrado esto. claro. Que hubiera sido muy fácil no te digo el 3 ni el 10, Ujú, al no número 50 decir, no, puta, esto no funciona, ujú, esto no sirve, nadie quiere hacer esto, que es muy normal, digamos, ¿no? O sea, cuando empezás que yo he visto muchas empresas chiquitas, startups, en el tiempo que asesoro, que tienen una muy buena idea y empiezan a buscar inversores, y al inversor número 50 que les dice no, es como, no, nadie quiere invertir en esto, digamos, me voy. Y yo los miro y digo, viejo, o sea, el planeta tiene 7.000 millones de personas, no 50. alguien O tiene que sea, querer, después de 50 intentos no puedes decir nadie lo quiere, claro. digamos, ¿no? Y pasa mucho, o sea, a la gente le pasa mucho. Empieza una idea, empieza un proyecto, empieza y hace 50, 100 intentos y no le da y dice, no, esto no funciona, nadie lo quiere, no sé qué, no sé cuánto. Empiezan a inventarse sus propias excusas y vos decís, es que no es tan así, digamos, ¿no? Requiere de reintentar, requiere de rehacer, requiere de rearmar, reorganizar, digamos, ¿no? Como dice uno de mis Ajá. mentores, te domina la loca de la casa. Quien es la mente que te acorrala y te Ujú, aprieta y te sofoca y te dice que no vas a lograr nada en la vida. Es con la que sí, tienes que batallar, ujú. porque tienes que aprender a dominar tu mente y aprender a dominar el miedo al rechazo. Sí, creo que vivimos con el miedo al rechazo porque desde la escuela nos educan para no fracasar. O sea, un 30 en un examen, puta, es pues la muerte para un niño, digamos, ¿no? Incluso cuando Sí. la profesora Ajá, te daba para opinar, yo me acuerdo, ajá, yo siempre opinaba cuando decía, siempre ajá. opinaba, pero había unos compañeros que sabían la respuesta, pero tenían miedo a decirla porque Sí, decirlo sí. de una mala manera o decirlo de una manera errónea Ajá, y que todos se burlen. claro, Y ese es el dogma que claro. estamos ahorita Ujú. sistematizados todos. Tenemos Ujú. miedo a que se burlen, a que nos digan que no, porque creemos que eso es malo. Sí, yo creo que, y esto lo vi en Silicon Valley, la diferencia clara, que esto lo menciona Oppenheimer en su libro. En Latinoamérica vos te das cuenta que la mayoría de los empresarios y demás hablan mucho sobre sus éxitos, sobre sus logros y casi no hablan de sus fracasos, digamos. Ujú, Este, es más, digamos, es como un tabú, digamos, decir, puta, fracasé en este negocio, digamos, ¿no? Y cuando tu hijo va a emprender, digamos, ¿no? O ujú. quiere hacer un negocio que no es muy común o quiere hacer algo que no es muy común, lo primero que le decís es, puta, es que ahí no hay trabajo, digamos, ¿no? O lo primero que te nace es que, oye, eso es muy riesgoso, vas a fracasar, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si no la lográs? Como que el no lograrlo o el fracasar o el que eso no tenga que no tiene futuro, digamos, porque está muy difícil, o el no llegar a obtener el resultado fuera lo peor del mundo. O sea, como que fuera la muerte, ¿me entendés? Como si no pudieras reiniciarte
como si no pudieras intentar otra cosa, como si no pudieras cambiar el rumbo, o sea, como si ahí muriera todo, o sea, ahí muriera, ahí se acabara todo, digamos, Ahí ¿no? se murió tu legado. Claro, o sea, es como, siempre yo lo pensé como, es muy fatalista de tu parte, o sea, eh, pongámosle, mi hijo se quiere dedicar a la música, sí, pero la música no tiene futuro en Bolivia. Ok, digamos, pero ese no es el fin del mundo, digamos, ¿no? O Claro, sea, lo va a intentar, si la pega bien, si no la pega como la gran mayoría de que vive en Bolivia no la va a pegar, pues va a tener que rehacerse, digamos, ¿no? Pero la experiencia no se la va a quitar nadie, el proceso no se lo va a quitar nadie, el haber intentado lo que quería y no lograrlo, no se lo va a quitar nadie, digamos, ¿no? claro. Y para mí la experiencia vale mucho más que otras cosas. Y creo que, tan, y te decía, lo comparo con Silicon, porque en Silicon Valley, Andrés Oppenheimer, por ejemplo, mencionaba en su libro, cuando él los visita, la mayoría de los emprendedores, que Silicon Valley se volvió un nicho de startup y de innovación, la mayoría de los emprendedores de ahí estaban más abiertos a platicar sobre sus fracasos que sobre sus empresas que han tenido éxito. O sea, les gustaba más, digamos, conversar de todas las veces que le tuvieron que remar contra la corriente y que la Ujú. cagaron, digamos, ¿no? Y de hecho así era como se presentaban con otros, digamos, ¿no? Agregando a Ujú, eso, una pequeña información que encontré en un libro de Walt Disney, el sí, empresario. No sé si conoces a Mary Poppins, sí, sí, la niñera. Ajá, la niñera. ajá. ¿Saben cómo Walt Disney obtuvo los derechos de Mary Poppins? No, ni idea. A ver. Es interesante, es puro Ajá. businessman, ¿sabes? Es Ajá. puro negocio. Fue una negociación de 20 años. O sea, 20 años de ley. 20 años de recibir, no, 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 ¿sabes? 20 años. ¿Y cómo fue esto? En Mary Poppins, primero, la autora de la historia de Mary Poppins publicó unos libros, y esos libros fueron furor en Estados Unidos. Ujú, Y las hijas de Walt Disney se enamoraron de Mary Poppins, ujú, de la historia. Entonces Walt Disney le dijo, yo voy a hacer una película de Mary Poppins. ujú, Y se presentó con la autora, y le dijo miles de veces no durante 20 años. Durante 20 años. Hasta que la autora de Mary Poppins en el año 20, te digo, 20, no, año 1920, ¿no? Te digo ujú, que en el tiempo durante 20 años, en el último ujú. tiempo, quedó quebrada. Ya, Quebró, quebró. quebró. Y ahí fue donde Walt Disney Aprovechó. no aprovechó, sino supo tomar de ventaja esa situación. Pero fue una ventaja para las dos. ¿Por qué? Claro, sí. Porque Ajá. Mary Poppins, bueno, la autora de Mary Poppins pudo ver el legado de su padre. Porque Ujú. Mary Poppins no hablaba en sí de la, De de la la niñera. tía, de la niñera, Ajá. hablaba sino Del del padre. padre, Claro, del, 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 del del, señor del Banks. señor Van. Ajá. Y O sea bueno, que la famosa fue la niñera, digamos, ¿no? ajá, Porque era la que te daba más de qué hablar, digamos, ¿no? pero Pero la historia realmente se el, centraba en el el padre, padre, digamos. ajá. Ujú, Y Walt Disney utilizó esa parte donde en la película que presentaron en ese ujú, tiempo dio una gran cobertura al padre. ujú, Y la autora de Mary Poppins aceptó, ujú, y pues fue una negociación de 20 años. Durante 20 años le dijo no, pero al final de 20 años salió la película y Walt Disney ujú, le cumplió la palabra a su hija, porque fue por ujú. cumplir la palabra a su hija. Que es otra de las cosas que yo me doy cuenta que lo, en la historia hay dos cosas que yo me doy cuenta que es algo muy común en la gente que hace negocios y tiene éxito, o que logra tener éxito. La primera es no se rinde. O sea, es como que la insistencia está ahí, digamos, ¿no? Le meto porque le meto, porque le meto, porque le meto y sigue estando ahí, digamos, ¿no? Ujú, O sea, a ver, esta vez no se logró, todavía tal vez no es el momento, pero la idea la tengo acá colgada y voy a esperar a que sea el momento, digamos, ¿no? Pero no se va, no, ujú, no, no, no deja de estar. Y lo segundo es, piensan mucho en el mejor acuerdo posible, o sea, ujú. piensan mucho en que no es llego y tomo provecho de esta persona que está en una situación X, Y o Z para solo beneficiarme, sino que piensa mucho en, ok, vamos a hacer negocio, entonces ambos tenemos que salir beneficiados. Y luego, bueno, que acabo de darme cuenta de una tercera, por lo que dijiste de la hija, puta, tu palabra vale un montón.
en el mundo de los negocios, creo yo que Tu activo. por sobre los contratos, tu mayor activo es tu palabra. O sea, los contratos sí o sí tienen que estar porque no sabes con quién negociar, Ajá. pero no hay nada más bonito a la hora de hacer negocio que alguien a quien no le tenés que cobrar el contrato. Creo que No. todos agradecemos, todos los que estamos en el mundo de los negocios, agradecemos esos socios, esos aliados, esos negocios en donde no tenés que cobrarle a la contraparte el contrato. Ujú. Digamos que ambos cumplen como tienen que ser y ya, digamos, ¿no? Esa es la parte más Ujú, complicada para un empresario, ujú, desarrollar el activo más importante, su palabra, porque al ujú, principio, como todos, no sos nadie, digamos, no has logrado nada en la vida. ujú. ¿Por qué voy a creer en vos, viejo? Que ahora le ¿No? llaman imagen de marca, ¿no? Imagen de marca, ajá. Bueno, Sí. eh, Y eh, ya tocando un poco lo que decía, para profundizar en lo que habíamos iniciado, o sea, lees esto del hábito atómico, a los 4 meses te das cuenta que no te hubieras probado con el tema de los inmuebles, de que te den ujú, crédito directo, y 2 personas te dicen que sí al crédito directo, ujú, después de intentarlo un montón de veces, ujú. digamos, ¿no? Que imagino que, puta, fue volver a tu casa frustrado todos los días que te dijeron que no, digamos, ¿no? Fue volver avergonzado en algunos escenarios, seguramente. Y sí y Ujú, no, a ver, ujú, porque como te dije, yo ujú. me he probado, ¿no? A ver si surte, ¿no? Claro, ajá, Pero sí me dan crédito directo, pero si no te dan los números claro, en tu negocio, ajá. no No está ahí, sirve, papá. No, claro, no sirve, andate. ajá. Entonces, estos que al final te daban crédito, sí te daban crédito directo, no fue que los cerraste igual, digamos, No, ¿no? no, Ok, pero supe que sí se podía, se podía. ok, Es ok. cuestión de encontrar el Ajá. lugar, el inmueble perfecto, la propiedad perfecta. Yo busqué 1000 y dos me dijeron que sí, Ajá. pero no me dan los números. Entonces, tengo que buscar 10.000 Sí, para para que 10 me que digan que sí y uno esté el número. y en uno se cierra el número y con ese puede empezar. Claro. Que una de las formas más baratas de empezar en el sector inmobiliario es captando un inmueble y vendiéndolo, digamos, ¿no? Sí. Que, que es menos complicado de lo que ustedes creen. Nuestro socio Sergio llegó a Santa Cruz sin ningún contacto. Bueno, llegó con contacto, pero no los usó. Ujú. Este, y la primera semana, justamente para enseñarle a su equipo de trabajo cómo se debía manejar el mercado, sin ningún contacto, sin usar ningún contacto, se puso a tocar puertas a puerta en las zonas de más alquileres en Santa Cruz hasta que consiguió un alquiler de una persona con la que nunca había hablado, que estaba alquilando su departamento en ese momento, digamos, ¿no? Ujú. Y luego lo alquiló el departamento y ahí ya empezó a entrenar a su equipo, digamos, ¿no? Acá. Y a mí eso me tira la línea de, indiferentemente en qué negocio esté, siempre hay una forma, siempre, Siempre. siempre hay una línea. ¿Y cómo, bueno, si no se dio con estos créditos directos, en qué momento empezás con el tema inmobiliario, con los Ya. alquileres? Una vez, como bajo el concepto que no puedes invertir si no tienes tus finanzas personales Ajá, estables, luego seguir el segundo concepto, ponerse bonito para los bancos, porque en el negocio de bienes raíces ya, el banco es tu mejor aliado, ok, porque es el dinero que sale más barato en comparación al dinero privado, claro. ¿ya? Ujú, Y bueno, ¿qué es lo que hice yo? Yo no tenía historial crediticio, no aportaba en previsión, en AFP, entonces para mí fue complicado ir a pedir a un banco un crédito. ujú, Estudié sobre tarjetas de crédito, porque vi que la mayoría de las personas de mi edad no tenían una tarjeta de crédito, le tenían fobia, que le decían que te vas a quedar pobre, te vas a quedar en la quiebra, que te vas a endeudar porque tienen tasas altísimas. Y es cierto, del 100% que tiene una tarjeta de crédito, el 90 o 80% está endeudado por la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Por falta de información, ujú, porque no saben utilizarla. ¿Qué es lo que hice yo? Ahorré un poco y abrí un DPF en un banco. Este banco confió en mí y me dieron mi primera tarjeta de crédito. Pero yo antes de sacarla me informé cómo se utiliza, cómo el beneficio va a ser que sea para mí, cómo no pagar intereses, cómo no pagar mantenimiento, cómo no pagar seguro, cómo no pagar desgravamen. O sea, ujú, aprendí todo. Y ese fue mi primera historia crediticia. Y ahora tengo un historial crediticio excelente porque siempre fui buen pagador y eso es al banco lo que le gusta al banco, que tu comportamiento de pago sea preciso.
sea preciso y contundente cada mes. Y ahí Ya. estás generando un comportamiento de pago y todos los bancos te van a creer. Todos los Claro, bancos van a querer trabajar contigo. porque al Bueno, final al banco no le interesa que le pagues la deuda total, al banco lo que le interesa es que le vayas pagando mensual. claro, le gusta el comportamiento de esas personas que son constantes. Bueno, ¿Qué pensás antes de que pasemos? Porque hay mucha gente que piensa sobre las deudas, digamos, que ujú, son malas, ujú. sobre todo las deudas con el banco, digamos, ¿no? ¿Cómo las ves vos las deudas bancarias? Por ejemplo, si quieres sacar una deuda para un banco, para un auto, no lo hagas. Es el peor negocio que vas a poder hacer. ¿Por Ujú, qué? Uno, pagas por un pasivo, no por un activo. Es un ujú, pasivo. Que sacada de la concesionaria ya pierde el 30% de su valor. Ya sí, ahí está pérdida. Ya, perdés en los intereses que pagás, pérdida. Perdés en los seguros que vas a pagar, pérdida. Perdés en la gasolina que vas a pagar, pérdida. Perdés también en el mantenimiento del auto, pérdida. Perdés en la devaluación con el tiempo del auto, pérdida. O sea, perdés en todo. No entiendo por qué la gente hace eso, brother. Antes de Uber, te diría ganabas un poco de tiempo. Hoy en día con Uber creo que entre Pero tener un auto propio y andar en Uber te ahorras el mismo tiempo. hay personas que Ujú, sacan autos con deuda, con ujú, crédito, y los hacen trabajar. Y está ujú, bien, porque lo que da de ujú, renta, tu retorno en el mes, ujú. puede cubrir la cuota Sí, del banco. para ese escenario yo recomendaría uno, o sea, que saques el crédito pero para comprar un usado, digamos, no uno Exacto, cero. porque ya Ajá, si sí, compras un usado, ya ya te no, ahorraste la pérdida de del plusvalía 30%, del treinta por exactamente. ciento. Entonces, no tenés un Ujú, flujo positivo, pero pero tampoco tu negativo, estás exactamente, neutro. sí. Pero con el tiempo el auto se va devaluando. Ujú. Eso es lo lamentable, digamos. La verdad es que no es un activo que te genere, digamos, ¿no? Por eso yo lo considero un Ajá, pasivo, sí, es porque un es pasivo. gasto y gasto y gasto y gasto y Ujú, gasto y gasto y gasto. ujú, Y si no pagas, te ponen las moras y gasto. O sea, exactamente. hay deudas buenas y deudas malas. Una deuda buena es la que te genera más ingresos de lo que se tiene que pagar mensualmente. Una deuda mala es lo que te genera egresos y gastos y gastos y gastos. Por ejemplo, otro pasivo para mí es comprar la casa de tus sueños con deuda. ¿Por qué? Ujú, Pagas una hipoteca altísima ujú, y tu trabajo tiene que pagar esa hipoteca. ujú, O sea, físicamente vos tenés que ir a la oficina, ganar mensualmente y con eso pagar tu hipoteca. claro. Pagar mantenimiento, o sea, imagino que tu casa de tus sueños debe tener piscina, sauna, jacuzzi. No, va a tener todo lo que vos querrás, pues, ¿no? Exacto, y es Entonces, mantenimiento que tenés que pagar. y lo que pasa ahí es que te comes todo el crédito disponible que tenés para tener la casa de tus sueños. Ajá. Sí, Bueno, no. lo seguro Ajá, para empleadas, porque tu casa de sueños es ujú, enorme y tienes que tener una empleada. ¿Qué más pagas? Pagas los impuestos, que es altísimo ujú, a la propiedad lujosa, digamos, ¿no? ujú. Y bueno, y sí decís, no, yo tuve mi casa de mis sueños, la vendo. Ya tuve mi casa de mis sueños, entonces la voy a vender al mercado. Y Y pasa que estamos en un mercado a la bajada sí, no solo eso, sino que aunque lo vendas en un mercado en su vida, la casa de tus sueños es de tus sueños. de tus sueños, No exacto. vale lo No mismo el sueño de Dante, para, brother. claro, no vale lo mismo para la demás gente, digamos, ¿no? Entonces, Eh, vos compraste creyendo un activo, pero es un pasivo porque te hace gastar, ajá, pensando que va a revalorizarse en el tiempo. ajá. Pero vos no sabés leer el tiempo. Entonces es un negocio especulativo, porque Nadie ve el futuro. no sabes cómo se va a comportar el sector inmobiliario en Santa Cruz, porque el sector inmobiliario en Santa Cruz es bastante grande, es muy potente, y no sabes si va a estar en la bajada o en la subida. Y bueno, vos por necesidad necesitas venderlo porque no pudiste pagar tu hipoteca No más te puedes esperar a que se cumpla el ciclo económico, digamos. y lo vendes por Sí, debajo del mercado. sí, ¿Y sí. dónde está tu activo? En A la pura mierda, sí, pérdida, en pura exactamente. pérdida. Bueno, y entonces, ¿en qué me decías? Agarraste y generaste crédito con los bancos, buen Ujú, historial crediticio, ujú. y ahí fue que ya compraste tu primer depa para empezar a alquilar, ¿o cómo fue la? Compré mi primer departamento con Ajá, una pequeña estrategia. ajá, ¿Qué hice? Yo mientras me ponía bonito para los bancos, tenía un dinero ahorrado y ok, lo compré la propiedad al contado. ok. ¿Por qué? Porque esta propiedad al contado me
me rebajaba un 25% del valor en comparación del mercado. Casi, casi como comprarlo en lista cero, hijo de tu fraile. Me fue bien porque le fui directamente al precio de mercado, le hice Claro. un pequeño estudio de mercado, a cuánto se Ajá, alquilaba, sí. cómo se alquilaba. ¿Cuánto de rendimiento tenías pensado sacarle Yo tenía, con el precio al contado que sacaste? bueno, mis mentores dicen que un 6% a 7% es bueno, Porque superas inflación, digamos. porque supero inflación Y y supero superas DPF. DPF y bonos del Estado. Creo que Ajá, Estados Unidos es el que más, no, miento, el que más te está dando ahorita entre los seguritos creo que es México. Ah, ¿en DPF o en bono? en bono, Ah, claro que sí. en bono. Y le hice estudio de mercado, le compré el contado, luego encontré Me acuerdo que la gente inmobiliaria me dice, no, acá se alquila a $450, $500, me decía. Y yo pues me quería ver la cara de burro, porque Ya. pensaba que era peladito, Ajá. desinformado, porque el agente viene a dice te quiere vender, no te quiere asesorar, ¿ya? Ese, antes de que pasemos y rápido, ese es un tema que yo creo que tenemos un gran problema con los vendedores en Bolivia, Ujú, que, que piensan que la meta de un vendedor es vender y ya, ujú. y en el largo plazo no es rentable ni siquiera para ellos. No, O sea, lo que vos tenés que asesorar y generarle el mayor valor posible a tu cliente para que exista recompra, para que exista recomendación, y eso va a hacer que vos como vendedor puedas generar más clientes, una cartera de clientes sólida y tener cada vez más ingresos. si tu cliente gana, vos ganás, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, a mí me quería meter un precio bárbaro, Mm, me dibujaba que los alquileres eran altos unicornio. y pasa que yo estaba informado, la información estaba de mi lado, yo sabía más Ya. que la gente, yo sabía cuánto de rendimiento hacía esa propiedad, Que es el principio clave en cualquier negociación, la claro, la información. información. Ujú, Bueno, la terminé comprando por debajo del valor del mercado, ujú. muy por debajo del valor del mercado, hice unos pequeños arreglos y la terminé rentando a un precio un poquitito arriba del valor del mercado, ¿Y cuánto rendimiento anual le estaba sacando de esa propiedad? 15%, O 15% sea, bruto. si le tiraste 3 veces arriba casi del Esa fue mi primera inversión. Dije, no soy bueno para esto, dije, ¿no? 15% alto 15%. para alquiler, para que tengan una noción, este, en Santa Cruz de la Sierra, el promedio está rondando en el 5, 5 a 7. 5 a 7, Ajá. ¿no? Entre 5 y 5 a 7. 7. 8 ya es un numerazo. Es un buen 8, número. 8 ya es un numerazo, ya es un número de preventa, de compra en preventa ya es 8, Ya es bueno. digamos. 8. Sí. Pero a mí me gusta arriba de 10. Me Claro, gusta arriba de 10. Y bueno, esa fue mi primera propiedad. ahorita, eh, ¿cuál es el problema más grande que tuviste cuando empezaste? O sea, ¿qué es lo que se te complicó más? El tiempo. El tiempo. No invertirse el debido tiempo para ir a hacer los verdaderos estudios de mercado, ¿sabes? El due diligence, El digamos. due La diligence. No, diligencia no, debida. no Ok. pude hacerlo bien y eso Ah. me demoró tiempo, me demoró mucho. Y Y que compraste algunos inmuebles que no te convencen, digamos. no, nunca. Ah, ya, ok. Solamente que Ah, tal vez no tenía esa visión de que no hice tan buenos estudios de mercado que tal ajá. vez encontré una propiedad que me daba el 20, digamos, y yo no lo veía. No lo viste. Ah, ya, ¿Me ok. entendés? Lo que te complica es no haber tal vez aprovechado algunas oportunidades. Eso Ok. es lo que más me complicó porque luego en el tema de compra siempre fui bien metódico. Ah, como te dije, la compré al contado, Ujú. pero yo dije, yo necesito sacar mi plata de ahí. Flujo. Ajá. Ah, sí. Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue hipotequé la casa porque ya tenían un historial crediticio con el banco, Claro. ya tenían un comportamiento con el Y banco. con activos, Ya, y hipotequé la casa y saqué el 60% de lo que invertí. claro, si la tuviste a 25% bajado del mercado, sí, más o menos un 60, Saqué la 70. plata que estaba ahí Ajá. y con esa platita fui a comprar otra propiedad. Ok. Y ahí está. Y Y ahí vas ahí fui girando rotando, y ahí vas rotando, girando la rotando, ronda. rotando, rotando. ¿Y vos qué crees que ha sido la clave para que, porque ahorita, ¿cuánto promedian tus inversiones, tus rendimientos 15 para arriba. de 15 para arriba? Ajá. Todo. No le meto si no es 15 para arriba. ¿Y cuánta, cuánto, cuánto tiempo ya vas con las rentas, digamos? Yo llevo Desde ya esa primera que me decís.
Año y medio ya voy. Año y medio. Vamos para Ajá. los 2 años, digamos. Ajá. Ok. Cabe recalcar que hay nominaciones o bueno, fórmulas diferentes. Por ejemplo, Mm, ese 15%, mm, ¿cómo se saca, digamos? mm, O la gente debe estar pensando, ¿y a qué se le domina? ¿De dónde sacamos el 15%? ujú, Ese 15% es denominado cap rate ujú. o tasa de capitalización. Esto se saca de lo que genera mensualmente una propiedad con relación al precio que lo compra. Exactamente. ¿Ya? Entonces, si yo genero mensualmente $300 Ujú. esto multiplico por Por 12 12. por un año, me genera $3.600 anuales, este precio, este monto lo divido con el precio que compré la propiedad, Por ejemplo, si compramos una propiedad en $36,000, estamos hablando 10% de rendimiento. ¿No? 10% de rendimiento. Exactamente. Bueno, Mm, y ese es el cap rate, pero hay otro que es el NOI, ya. Net Operating Incomes. Claro que a ese le vas a agregar la plusvalía, me imagino. No, a ese Ajá. le restas tus Ah, ya. egresos. Ok. Que si vos haces $3.600 anuales, pero gastás en el año $500, entonces hiciste $3.100 limpios Ah, que van ya. a Claro. a tu bolsillo. Menos los costos Y operativos. esos $3.100 lo dividís sobre el monto ¿Qué invertiste? O que ya no. salió de tu bolsillo. Ah, ya. ¿Qué quiere decir? Si yo compro una propiedad de $30.000 Ah, claro, sobre lo que invertiste. Está bien. y yo metí cinco cinco mil mil dólares dólares y el resto fue del financiado por banco, el pero banco, ahí ya tendrías que restarle la tasa de interés del banco, ¿no? A claro, la ganancia, a claro, los 3,600, claro, digamos. claro, claro. Ah, No, sí y no. ¿Por qué? Porque el flujo de efectivo te cubre la tasa, digamos. por eso tendrías que Es restarle un gasto, claro, digamos, es un es un gasto gasto. más la tasa. Por eso te digo, o sea, le restas a los tres mil Ajá, seiscientos eso más porque es otro costo operativo del claro, es negocio otro costo y ese operativo, lo dividís que ahí, digamos, el rendimiento es barbarísimo claro. porque si te apalancas con el 20% por ejemplo, el departamento de 3,600 Ujú, dólares que te cueste $7,200 ujú, y luego el interés que te sale que, digamos, 10, interés social o interés normal, digamos, ¿no? 10, Y tu rendimiento es un 15, digamos, ya lo hiciste yo. ya le hiciste, digamos, Ya, ¿no? ya, Porque ese 5 no es, pues, es 5 sobre el negocio, claro, pero le estás tirando, digamos, de 3,600, estás hablando de 1,800 dólares, que es tu ingreso tuyo, claro. sobre 7,200, estás hablando de más de un 20 y pico por ciento, 20, digamos, ¿no? o sea, Ah. es una cosa bárbara el Claro, ROI. cuando empezás a entender de flujo de efectivo y entender rendimiento sobre mi inversión y no sobre el total del negocio, Ujú. es cuando realmente te das cuenta que hay negocios que puedes iniciar con muy poco capital y que te pueden generar muy buenos rendimientos sobre la inversión de capital apalancándote, ya sea de capital privado, ya sea de clientes, ya sea de banco, ya sea donde sea, El digamos. apalancamiento es el mejor amigo para el inversor inmobiliario, digamos, no hay otra forma, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, en el negocio de bienes raíces, cabe mencionar que bienes raíces Ujú, es un concepto que tiene varias vértices. ujú, Bienes raíces es una cosa bárbara, tiene varias vértices, pero yo me metí en alquileres porque a mí me gusta el flujo de efectivo mensual, me gustan los ingresos pasivos. Bueno, ujú. pero si hablamos en sí de bienes raíces, te doy ejemplo. Hay el flipping, hay el banco por tierra, hay el tema de alquileres, rentas vacacionales, hay el tema de desarrollo inmobiliario. Hablando de rentas vacacionales, tenés rentas en Airbnb también, ¿no? O sea que es Sí, una renta diaria. yes, sir. ¿Qué tal te va con la renta en Airbnb? Ahorita por el momento cabe mencionar que la ganancia no la ves al inicio. Ya. ¿Por qué? Porque como nació un nuevo producto en el mercado de Ujú, Airbnb en Santa Cruz, esta propiedad tiene que madurar. ¿Y ujú. cómo se madura? Que varias personas vayan y entren y lo conozcan, pero es un precio muy debajo del Y mercado. empiecen a Y comentar y empiezan a empiecen a comentar, darle empiezan me a gusta y 5 estrellas y cinco demás. estrellas y está madurando. Como en redes sociales, ¿Ya? digamos. Y hay una herramienta muy Ujú, interesante que es Smart Prices. ya. ¿Qué es Smart Prices? Como en toda época hay temporadas buenas, temporadas medias y temporadas altas. Bueno, los Smart Prices es lo que te regula en ciertas temporadas. Si es una temporada baja, tu precio va a bajar, Ujú, pero se va modificando de acuerdo al mercado.
Si es una temporada alta y hay mucha demanda, tu precio va a subir, pero es de acuerdo al mercado. Entonces, eso utilizas ¿para qué? Para combatir la vacancia, porque la vacancia es tu peor enemigo en rentas vacacionales. Ok, claro, la vacancia es el periodo en el que no hay nadie Ahí. en mi depa, porque como Ajá. lo alquilo diario, pues puedo tener mucho periodo en el que no hay Sí, nadie. sí, hay unos en Y en el, rendimiento, en relación a renta tradicional, es bárbaro, son arriba del 25%, le puedes tirar. más todavía. Ok, ok. Es una cosa bárbara, es algo bárbaro. O sea, si vos sos súper joven y sos súper, y tenés una propiedad ya Ujú, madura, ujú. tranquilamente puedes sacar el 50% O sea, anual. estás hablando de un rendimiento Es que brutal, muy digamos, ¿no? pocos negocios podrían llegar a ese nivel, digamos, ¿no? Sí, es algo Ahora, obviamente brutal, ahí hay que descontar costos, hay que descontar claro. mantenimiento, hay que descontar varias cosas, digamos, ¿no? Claro, pero si vos tenés Sí, una estrategia de administración, sí, vos querés que los costos se ajá, reduzcan, pero con un buen servicio. claro, Hay obvio. muchas maneras, por ejemplo, yo ideé que en tu misma heladera puedes vender Coca-Cola, puedes vender Mm. agua. Claro, o sea, podés añadir, es que Sí, es el otro hermoso de saber vender, digamos, que esto lo debiste haber aprendido de tu padre muy bien, digamos, ¿no? O sea, vos le vendés algo a alguien y le podés vender muchas más cosas sobre claro, lo que es esa porque persona, digamos. el que te compró Eh, tiene más probabilidades de volver a comprarte que el que no te compró. Sí, y aparte ya tiene confianza en vos, Claro, y aparte ya está ahí, digamos, claro. ¿no? Y no hay nada más fácil que venderle algo más a alguien que ya está ahí, digamos, Y, ¿no? y si, y si Que es por eso que casi todas las tiendas de automóviles luego terminaron vendiendo muchos aditivos al que automóvil, digamos. filtro, que Y bla, por bla, eso bla. es que te ofrecen el auto estándar con el super precio en el marketing. Ajá. Cuando llegas allá, vos compras el premium. El premium, Porque está más fácil añadirte accesorios el que cuando ya te necesitas convencí. blanca, Claro, porque está más fácil añadirte accesorios cuando ya te convencí de comprar el estándar. claro. Y esos son los dos Ujú, modelos que yo manejo por el momento, pero ya entré con vos ya en el ujú. mundo del desarrollo inmobiliario, que es otro modelo de negocio que la verdad me fascina a mí, el Ujú. desarrollo inmobiliario, pucha, me tiene loco. Es que es muy bonito desde el punto de vista de que aparte de que cambias la perspectiva de ciertos lugares, o sea, realmente se nota el cambio que vas a lograr en una Y zona. lo más importante, Ajá. dejas tu legado. Claro, sí, y adicional a eso, que efectivamente es dejar tu legado, es algo que puede beneficiar a mucha gente, desde los asesores que lo comercializan, la gente que los compra en las primeras etapas porque está comprando un proyecto que está pensado para inversores. Claro, Bueno, al menos los nuestros, digamos, ¿no? vale Este, la redundancia. claro, vale la redundancia. Este, y adicional a eso, es gente que sabes que luego cuando los tenga, los va a alquilar, va a sacarle rendimiento y luego los va a vender, les va a sacar rendimiento, o va a estar en un lugar que compró a muy buenos precios, que cuando necesite venderlo o necesite alquilarlo, le Le va a va a sacar ganar, le va rendimiento. a ganar. Entonces, es un poco igual apoyar a esta educación financiera que no existe en el Ujú. mercado, digamos, ¿no? Al menos la filosofía que queremos manejar, digamos, ¿no? Porque Eh, piensa que comprar sí, una casa ya es ganar, sí, pero no no, es no, así. no. No ves los precios Ujú, que realmente se te va de tu bolsillo al final del exactamente. día y no lo controlas y pensás que es un buen negocio, pero a la larga no es un buen negocio. Exactamente. También por eso yo tengo mucho la línea de estructurar modelos de negocio que al final beneficien a todos los que participan del modelo. Igual lo que hablábamos, que lo hemos iniciado igual contigo ahora, el tema de la administradora de inmuebles, digamos la Ujú, administradora inmobiliaria, que a futuro tiene que revolucionar algunas otras cosas más, ujú. digamos, ¿no? Que todavía no las vamos a tocar en este podcast, pero eh, la misma idea, digamos, ¿no? Agarrar y enseñarle a alguien, ayudarle a alguien a administrar adecuadamente su inmueble para que él saque más rendimientos de ese inmueble y nosotros tener un porcentaje de ese rendimiento. O sea, así funciona el negocio bajo esa misma perspectiva, bajo Claro, la perspectiva de que todos los que son parte de ese negocio que crea tienen que ganar, digamos. sabes que uno de mis mayores temores Ujú, de invertir en bienes raíces con alquileres es el tema de la seguridad jurídica, ujú, que en sí te protege, pero no te protege, ujú. porque la seguridad jurídica le protege más Al inquilino. al inquilino, Ujú, arrendatario, no en sí como al propietario. ujú, Y ese es un servicio que ya vamos a lanzar conjunto con la administradora, ujú, que vamos a tener un sistema
para poder determinar si una persona eh, si va a pagar o no va a pagar, y vos ya no tengas que lidiar con procesos judiciales para poder sacarla, digamos, ¿no? Claro, o sea, al final el estructurar y el automatizar todo siempre funciona mejor, digamos, ¿no? Pero centralizando todo, ¿cuál crees vos que es el problema con el que se va a topar alguien, el mayor problema con el que se va a topar alguien que quiera meterse al mundo inmobiliario, sobre todo en algo en donde a vos te dio muy bien, Ujú. que es el tema de alquileres, que vos decís, con esto te vas a tropezar muchas veces, pero no te rindas, o aquí seguramente la vas a cagar, pero todos la, todos la hemos cagado ahí, digamos, ¿no? Ujú. No sé si podés darnos ese dato donde vos creés, digamos, y cuál es el consejo que darías, digamos, ¿no? Para alguien que quiera. Vamos por dos partes. Ujú. La persona que quiere comprar con deuda y la persona que quiere comprar al cash, al Ya. contado. La persona que quiere comprar con deuda, ¿cuál va a ser su peor error? Su peor miedo, es decir, que mi inquilino se me plante y no me quiera pagar y yo no tenga con qué pagar la hipoteca. Ese va Ujú, a ser el miedo, va a ser el ujú, miedo más fuerte que tenga el ujú, inversionista, que no pueda cubrir las cuotas mensuales y que al ujú. final del día el banco le esté quitando la propiedad. Y Porque perder los puede, y ahorros perder los ahorros, que perder invertiste, perder todo. las Ujú. mejoras, bla, bla, bla. Tiempo y demás. Sí. ¿Y cuál es el miedo del inversionista que quiere comprar el cash? Que, un, que venga un inquilino y se quede ahí y nunca te pague. Nunca te pague y vos tengas que invertir en procesos judiciales para sacarlo, o Ujú. que también se le fregue alguna cosa, o que cuando el inquilino deje la propiedad la deje toda destrozada. Puta que No, es algo, yo también con miedo, pero conozco una historia de terror de mi vecino viejo, que cuando el banco la terminó para pagar la deuda, para saldar la deuda, se la vendió la casa a otra persona que la compró en una subasta bancaria. ujú, El nuevo dueño llegó viejo y el antiguo dueño se había llevado teja, inodoro, puertas, la casa quedó hecha pomada, digamos, hecha es, pomada. es que, ¿cómo se llama? La Ujú, gente en Santa Cruz, bueno, algunos ujú, inquilinos son sinvergüenzas, oye, sinvergüenzas. Sinvergüenza, yo, ¿sabes qué hago? Yo estoy en un grupo en Facebook donde denuncian a personas, a inquilinos que no pagan o ajá. que rompen, y les saco screen para tener como base de datos a este no, a este no, a Este no, este no. este no. Y, Ok, y eso es lo que he pensado que es un problema en sí, porque claro. es un miedo de que si tengo mi propiedad, el inquilino se plante y no quiera salir de mi propiedad, o no me quiera Por pagar. eso es que Airbnb funcionó muy bien, porque tenés la calificación, tenés el pago por adelantado. Y lo Ujú. mejor de todo Airbnb, tenés un seguro de $1 millón Por daño. por daño. Ajá. $1 millón. Ujú, Y te paga rato, te ujú, paga al rato. Bueno, esa es la parte que los inversores van a tener miedo al principio. ujú, Pero a medida que vos ya te vayas especializando en ese tema, básicamente vas a ir estructurando un sistema de filtrar. ujú. Pero esto conlleva tiempo, conlleva datos y bueno, en sí conlleva más que todo la parte que vos vas a tener que sobrellevar el miedo de que es por este inquilino me hace mal o este inquilino no, así, más o menos, esa es la parte donde tenemos que tener cuidado como inversionistas en bienes raíces. Claro, en pocas palabras es todo negocio conlleva riesgo. Todo negocio. Todo negocio conlleva riesgo. Y no importa lo que les hayan dicho en otros lugares, no importa lo fácil que se vea alquilar, no importa lo que quieran hacer, si quieren dedicarse a hacer un negocio, un emprendimiento, sea en el sector inmobiliario, sea en el sector de los alquileres, sea donde sea, se tienen que tirar la chinga de estudiar, se tienen que tirar la chinga de aprender el conocimiento que tienen que aprender, se tienen que tirar el tiempo de crear un historial crediticio como lo Ujú. hiciste, se tienen que tirar el tiempo de estructurar un modelo, se tienen que tirar el tiempo de crear una forma de filtrar, de estar en los grupos como vos estás sacando fotos, estando todo el tiempo pensando en cómo puedo mejorar el negocio, cómo puedo mejorar la forma en la que filtro mis inquilinos, porque así nomás es. Muchas gracias, Mauricio. Un placer tenerte. Gracias, Gracias por querido ser mi Dante. primer invitado.